habrá oposición. Muy buenos días, tardes, noches a todos los espectadores del canal Ex Mormones. Nuevamente tenemos con nosotros a Juan Carlos desde Utah. Ujú. Hemos estado presenciando en los vídeos que nos ha estado explicando y contando su proceso de salida de la iglesia. Hemos hablado de cosas muy importantes. Aquí abajo en la descripción del vídeo está su historia de cómo conoció la iglesia y hasta el momento de su salida. Y luego tenemos otro enlace donde hablamos de las señas del templo, que fue una información y un descubrimiento de datos para él que nos hace tomar conciencia, ¿no? De las cosas y de los entes a los que está ligado la iglesia que son realmente inquietantes, ¿no? Y muy importantes para difundir. Y pues ahora, tras cámara, Juan Carlos me comentaba que había tenido una experiencia con la ropa del templo, vamos a llegar ahí y Ujú. todo lo que ha estado avanzando en su proceso de recuperación, ¿no? Podríamos decir, de la salida de la iglesia. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Pues muy bien, la verdad que muy bien y mejor que nunca, Sí, cada vez ciertamente. mejor, ¿no? Sí, la verdad que sí. Está siendo una experiencia interesante, importante, porque esto es un tema muy importante para la vida de cada uno de nosotros, pero feliz porque estoy viendo muchos beneficios en todos los aspectos de mi vida, tanto personal como familiar, con mi esposa, con mi forma de, no sé, de estar en mi trabajo, mi forma de llevar el día a día. Yo nunca había estado tan, no sé, tan completo tal vez, ¿no? O sea, completo, pero todavía con mucho que aprender, mucho que experimentar y todo. Pero en esa situación en la que uno se siente que estás, como que tienes la puerta abierta y puedes salir. Y puedes empezar a ver el campo, las flores, la belleza de ahí fuera, ¿no? Realmente, ¿no? Y bien, la verdad que bien. Muy bien. ¿Y podrías decir que te vas conociendo más a ti mismo? Sí, Ujú. sí. Es curioso, me has hecho la pregunta y me ha venido a la mente. Yo estuve haciendo un curso hace pocos años que tenía que ver con, era un tema acerca de la felicidad, pero hecho mediante la Universidad de Texas, de aquí, de Estados Unidos. Y, y hay una cosa que yo aprendí, había una parte que se hablaba acerca de la meditación, y hay una cosa que yo aprendí, la voy a contar muy rápido, muy rápido. Es una técnica que el profesor es indio, indio de la India, de Asia. Y él la llamaba la mosca en la pared. Y él nos enseñó que si somos capaces de pensar que nosotros somos una mosca en la pared, y una mosca cuando está en la pared, o sea, vamos a imaginarnos que está ahí quieta, parada, y está observando sin juzgar lo que pasa a su alrededor, ¿no? Dice, y nos dijo, empezar, probar a hacerlo, a ponerle vuestra imaginación, y entonces poco a poco aprenderéis a contemplar lo que sucede alrededor, pero no tenéis que juzgar nada, solamente observar, ¿no? Y os daréis cuenta de muchos detalles. Y luego, cuando ya estás acostumbrado a eso en ese proceso, entonces tienes que dar un siguiente paso que es pensar que tú también estás ahí. Es como si tú te sales, la mosca eres tú, pero ya no eres, la mosca eres tú, pero al mismo tiempo te sales y entonces empiezas a observarte a ti mismo. Y cómo tú actúas, las cosas que haces, las cosas que dices, las cosas que piensas, cómo interactúas con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros, con todo, ¿no? Y fue un proceso que a mí me llevó semanas, porque yo cada día lo experimentaba poco a poco, ¿no? Y llega un momento en que de alguna forma empiezas a ser capaz de observarte a ti mismo. Y entonces empiezas a descubrir cosas acerca de ti mismo, tanto las buenas como las malas. Y fue muy interesante porque eso me ayudó a buscar siempre una objetividad en la medida que uno puede, porque es difícil, y a verte a ti dentro de esa objetividad. Entonces empiezas a verte a ti y empiezas a conocerte, porque es como si simplemente si nos pudiéramos ver desde fuera, nos sorprenderíamos de cómo somos, porque siempre estamos acostumbrados a ver lo que nosotros vemos hacia afuera, pero no estamos mirando mucho hacia nosotros. Pero si somos capaces de colocarnos con ese experimento de la mosca en la pared, entonces empiezas a conocerte. Y eso fue una cosa que en parte me ha ayudado mucho en este proceso, porque yo me observaba a mí mismo en mi trabajo, me observaba en la iglesia, me observaba en casa. Y claro, ahí es cuando empiezas a darte cuenta de cosas y dices, uy, y cosas que te hacen pensar, que te hacen analizar. Y en definitiva es eso, que tú te ves y tú te empiezas a conocer y la verdad es que es fascinante porque tomas conciencia seguramente de no muchas cosas, porque todos somos, es muy difícil el hacer una introspección, ¿no? Pero sí empiezas a descubrir cosas de ti mismo y la verdad es que ayuda porque empiezas a comprender. Y eso vino mucho antes, años antes de que yo empezara este proceso, estoy hablando a lo mejor del año 2016, 17 más o menos, pero cuando llegó el momento de que me empecé a enfrentarme a todas estas cosas con la iglesia, a tener esta crisis
crisis, para mí es una crisis de institución, no de fe, sino de institución. Entonces me ayudó muchísimo para poder tener una perspectiva más grande y verme a mí mismo dentro de esa situación con la Iglesia y decir, bueno, aquí hay que, o sea, aunque se pasa el proceso de duelo, evidentemente, se pasan las etapas, pero eh, me ayudó a verme entre medias de todo eso y poder alargar la vista y ver las cosas más en perspectiva, ¿no? Entonces, la verdad es que me ha ayudado mucho a conocerme a mí mismo. Exacto. Y a dejar de verte como un pecador, tal vez. Uy, Eso, eso es un tema. sí, sí, pero es como nos veíamos, ¿no? Si nos Sí, veíamos sí, sí, desde sí. fuera, pero con perspectiva mormona, lo primero que eres es un pecador, porque Exacto. está condicionado a algo allí que te mantenga allí, ¿no? Que la Ujú. dependencia sea eso, sanar a esa persona pecadora, que le ocurren pruebas y tiene que superarlas, y etcétera, etcétera. Mm. Sí, La sí. verdad es que, María, cuando empiezas a tirar de ese hilo del tema del pecador, del tema del pecado, cuando se empieza a tirar de ese hilo, se llega, no sé si lo comentaremos hoy o no, porque eso es una cosa que yo estoy pensando Ujú. y quiero profundizarlo más, pero se llegan a llegar a puntos en este tema que son totalmente distintos a lo que uno ha pensado siempre, pero en un aspecto, bueno, llegando directamente a Jesucristo, ¿no? Y a la forma o a Jesucristo que se cree tradicionalmente y que la Iglesia mormona tiene establecido. Pero es un tema muy interesante y a mí me está impactando, y eso es una reflexión que tengo actualmente y me está impactando muchísimo. Me está dejando, pero no me está haciendo perder confianza en Jesucristo como, a ver, Jesucristo, bueno, Jesús de Nazaret, que es el personaje histórico que existió, que se sabe que existió evidentemente, eso es algo evidente que es así, ¿no? Eso es un hecho histórico, que él existió. Pero Jesucristo, lo que es Ser el semidivino. personaje, Sí, sí. exactamente, el personaje que está creado por las religiones en algunas formas, eh, cambia mucho porque, y especialmente a mí me está pasando tirando de ese hilo de somos pecadores y el Claro. miedo, la culpa, cambia Es la mucho. función de él, ¿no? Él ha venido a morir por nuestros pecados, supuestamente. O sea que es... Hay tela ahí, hay tela. Voy a dejar una pregunta en el aire. Ok. La pregunta sería, que me estaba yo preguntándolo esta semana, ¿realmente necesitábamos ser salvados? Y esa pregunta se le Ah, puede sacar mucha materia. claro, sí, sí, ahí hay mucha tela, sí, para responder. Pues un día Entonces, podemos bueno, tocar el tema este y sí, sí, sería sería muy interesante. interesante las reflexiones que pudieran ir saliendo, ¿no? De todo esto, Sí. genial. Y en este proceso has estado compartiendo cosas de las que te has estado despojando, ¿no? Ujú. En este proceso de salida. Y una de ellas, ya conectando con el tema anterior del anterior vídeo, es esto tan choqueante del templo, ¿no? Las ceremonias y de toda la parafernalia que se desarrolla ahí dentro. Así es. Y bueno, ha pasado algo que quieras compartir con nosotros. Sí, esto es una... A ver, yo sé que estas cosas pueden impactar, pero yo quiero que se entienda que esto es todo un proceso, esto no es una cosa, esto no es una rabieta, no es una cosa que una persona haga porque estoy enfadado y ala, ¡pum! No, Ujú. estas son cosas que llevan un proceso de cambio. O sea, tenemos que entender una cosa. Tú, yo y todos los que hemos pasado esta experiencia, hemos dedicado años de nuestra vida a la Iglesia, hemos estado entregados, hemos dado mucho de nuestro tiempo, de nuestros recursos, hemos tomado decisiones en nuestra vida importantísimas que han estado influenciadas por lo que aprendimos en la Iglesia. Entonces, esto es serio, esto no es cualquier cosa. Ujú. Entonces, es simplemente decir, esto no es una cosa que yo haga como una reacción de enojo. Yo esa etapa del enojo ya la pasé. Ahora estoy en una etapa de descubrimiento, ¿no? Que es lícito también pasar la etapa del enojo, o sea. Exactamente, hay que pasarla, o sea, porque eso llega y somos humanos y eso no se puede evitar, ¿no? Ujú. Entonces, es un poco difícil de explicar, pero que se tenga en cuenta que esto no es una reacción de enojo. Reacciones así rápidas sin pensar es, por ejemplo, lo que nos pasa a veces cuando vemos a... Voy a poner el mal ejemplo de aquellos que a veces comentan los vídeos y nos escuchan decir estas cosas y dicen, es que tú nunca tuviste fe, es que tú nunca tuviste un testimonio. Esas son reacciones eh, no pensadas, o sea, no tienen Claro. reflexión. ¿Cómo Sí. que no? Si nosotros... Lo único que pasa es que yo, por ejemplo, yo durante muchos años dije, tengo un testimonio de la iglesia, yo prediqué, yo fui misionero, tal. Ahora llega un momento que uno tiene que decir, que tal vez ahora después lo comentamos un poco más, esa experiencia que fue realmente, ¿no? Entonces, en definitiva, que esto es una cosa que ha llevado su proceso. Y entonces lo que yo hice fue, a ver, yo tenía mi ropa del templo guardada en mi ropero, en mi habitación, el maletín con la ropa de las ordenanzas del sacerdocio, el pantalón blanco, todo. O sea, de esto que tú vas al templo con tu maletín, ahí tienes todo para poder hacer las sesiones de lo que hagas, ¿no?
Y yo, bueno, ya hace tiempo que pensé, la verdad es que ya esta ropa, pues yo creo que la voy a llevar un día al barrio, se la voy a dar al presidente del Quórum de Eldres y que se la regalen a alguien, ¿no? Para que alguien la use, porque yo ya no la voy a usar. Y yo o sea, lo tenía pendiente de hacer, pero tú sabes, esas cosas que se van pasando, pasando. Sí, Y yo cada vez que entraba a Reprevia Maletín, ay, a ver si me acuerdo de llevarlo y tal. Pero ya hace un tiempo pensé, yo realmente quiero dar esta ropa a alguien para que haga esto, cuando yo sé que esto realmente no tiene nada que ver con lo que se nos dijo. Y ya llegó un momento en que dije, yo, francamente, aunque cada cual es libre de hacer lo que quiera, o sea, sin ningún tipo de problema, pero yo no quiero contribuir a estas cosas, no porque para mí son muy negativas. Entonces, al final lo que hice fue pues deshacerme de ellas, o sea, las destruí, las trocé y las tiré a la basura. O sea, lo que es la ropa del sacerdocio. El pantalón y lo demás lo llevé al día al centro este que tiene la iglesia donde se llevan cosas usadas, que luego ellos lo venden, que hay una aquí donde yo vivo. Pero lo que es la ropa en sí de las ordenanzas la rompí y las tiré. Y yo sé que esto puede sonar, ¡guau! ¡Sacrilegio! No, sí. no fue un sacrilegio, fue una cosa muy meditada y yo lo que sí me gustaría aterrizar es explicar un poco el por qué llegué a esa conclusión, ¿no? Que no es una decisión loca, esto tiene un proceso y tiene un porqué. Y es Totalmente. lo que yo quiero intentar explicar. Sí, no, pero principalmente lo entiende la audiencia ex mormona, ¿no? Que es Eso más sí. la Uh -huh, mayoría de la que nos visita en este uh canal, -huh, ¿no? exactamente. Porque el converso o el que está en la iglesia curioseando, difícilmente. Por más que Es se lo demasiado dibujes, fuerte. Uh sí, y por más que se lo dibujes, no lo va a ver en perspectiva, sí, porque no -huh, está en nuestro lugar, digamos, ¿no? Pero bueno, exactamente. tú suéltalo que... A ver, yo creo que dividí, porque cuando tú me avisaste para hacer la entrevista, yo me puse a pensar, oye, ¿cómo explico yo esto? ¿Cómo explico yo esto para que se pueda comprender, ¿no? Que no se malinterprete y que no me digan ya, que no me pongan verde, ¿no? Como decimos en España, que te ponen verde. Entonces, bueno, a ver, yo creo que hay tres perspectivas a mirar aquí. Una es la histórica, otra es la teológica, digamos, la llamada así por, digamos, hablando más de los principios del Evangelio, y la otra es la perspectiva humana, que es donde entra el tema del control mental y todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, en el proceso de ir investigando todo lo que yo empecé a descubrir, que empecé por el tema de la poligamia, como he contado en cuanto hablamos de mi historia y tal, eso es un proceso de... Claro, yo al principio mi reacción era como lo normal, yo pues negaba que esas cosas fueran ciertas porque había cosas que yo no sabía, como que José Mí tuvo muchas esposas y demás. Claro, en ese proceso uno va viendo información documentada de gente de la iglesia y de la propia historia de la iglesia. Y bueno, son cosas que ya de hecho están en los ensayos, que se pueden ver fácilmente en la misma aplicación o la página web de la iglesia. Pero claro, como es algo que durante muchos años yo no sabía, pues de repente eso me crea un shock mental, ¿no? Y tengo que empezar a asimilarlo. Entonces uno va, pues eso, ayer lo comentaba con mi esposa, uno parece que va, es como si la primera visión, que es el comienzo de todo, como, a El ver, comienzo como de está la aquí, narrativa, sí. exactamente, la narrativa. Y claro, y tú vas eliminando cosas y te vas acercando al hecho, bueno, por ejemplo, bueno, sí, a lo mejor puede ser que José Mí fuera un profeta caído, pero bueno, hubo otras cosas que sí pasaron, el libro de Mormón, la restauración del sacerdocio, la primera visión, bla, 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 bla. Y claro, cuando vas asimilando información, llegas a un momento en que ya has llegado a la primera visión y hasta eso desaparece. Pero claro, eso pasa en un proceso, eso no es una cosa que llegue de repente. De un día para otro eso no lo acepta ningún miembro activo. Y te das cuenta de que todo eso, esa base de información que tú estás viendo que es documentada, que es real, ¿no? Y uno, bueno, se enfrenta a eso y al final dices, bueno, la iglesia, esto es lo que realmente ha pasado en mi vida, porque claro, uno ha estado, como dijimos al principio, la iglesia ha estado en mi vida en todos los aspectos. Y ahora resulta que la historia no es la que me contaron y, y entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, yo digo que tengo un testimonio de una historia, o sea, José Mí era un tipo genial, un ejemplo de humano, según las escrituras, según no tiene convenio ser el hombre que hizo más por la humanidad después de Jesucristo, con lo cual eso tiene que ser una persona excelente. Jesucristo restauró la iglesia, o sea, Exactamente. O sea, sí, y además se restauró el evangelio de sí, Jesucristo, ¿no? Como se predica. Y los acontecimientos, todo muy clarito. O sea, la primera visión, todo muy concreto, muy específico, muy claro. El libro de Mormón, en el transcurso de la traducción se restaura el sacerdocio, ya se restaura la iglesia, las revelaciones siguientes, todo encaja, era un puzzle en el que todo sí, encajaba perfectamente. perfectamente, sí. Claro, y uno dice, wow, o sea, eso era lo que a mí me impactó cuando yo conocí la iglesia, ¿no? Y claro, tu vida pues la vas a hacer eso porque tienes ahí el cimiento firme, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, cuando todo eso desaparece porque no cuadra nada, de repente tienes un puzzle lleno de piezas que ninguna encaja y de ahí hay un revoltijo y no se ve nada claro, dice, bueno, yo al final he testificado una historia que no es real. ¿Y ahora qué pasa, no? Ujú. ¿Qué es lo que te dice la iglesia? Acude a las fuentes originales, ¿no?
claro, cuando esto fue una cosa que yo empecé es lo que te digo, de poner todo encima de la mesa y dije, vamos a ver, la Iglesia tiene dos características, que es, al mismo tiempo, es proactiva y reactiva. La desgracia es que es proactiva para falsificar y manipular la historia, en este caso, por ejemplo, y es reactiva, que es lo que hace desde el principio y actualmente también, para intentar encubrir, amañar, darle vueltas a todo para dar explicaciones a lo que no tiene explicación. Lavado de cara y todo eso, sí. Exactamente, y lo hace muy bien. ¿Por qué? Pues porque tiene recursos y recurre a gente experta, y no estoy hablando de miembros de la Iglesia, o lo será, no lo sé, pero gente experta en cuanto a transmitir la imagen, a marketing, a psicología, a transmitir la imagen que ellos quieren. Explicar y todo. Uh-huh. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los recursos de la Iglesia oficiales, a los que la Iglesia dice que recurramos, están totalmente manipulados, y además que desde el principio. O sea, desde el principio Brigham Young empezó a cambiar parte de la historia para poder justificar, por ejemplo, Sion iba a estar en Missouri, ahí se iba a edificar el templo, esta es la tierra de Sion, aquí va a venir Jesucristo cuando venga, pero ahora nos tenemos que ir a buscarnos la vida por otro sitio, a buscar otro país. Él mandó a sus exploradores, encontraron Utah, lo que era Utah y tal, vinieron, y entonces ellos tenían que hacer cambios en la historia para justificar que eso también fue por inspiración. O sea, el Señor nos ha mandado aquí a esta tierra, que es donde estuvo el jardín del Edén, todo esto, pero ahora tenemos que irnos, pero eso hay que darle una justificación. Claro, hay que Es que, tejer la claro, araña, claro, porque exactamente. Tú no te puedes ir en contra de quedarte allí, que es lo que se supone que iba a pasar. Claro, hay que manipular la historia para darle un sentido divino, un sentido de que viene de Dios. Es un ejemplo, pero hay un montón de cosas al respecto, ¿no? Tú sabes, vamos. ¿Y qué es lo que pasa entonces? En definitiva, que los recursos oficiales de la Iglesia no son nada fiables. O sea, es que no lo son, porque está manipulado, ¿no? Y luego, fíjate, se va uno, bueno, vamos a analizar las escrituras. Tú fíjate, mira, la Biblia se cree en ella hasta donde esté traducida correctamente, lo cual es tan ambiguo que te deja una posibilidad de hasta donde esté interpretación traducida correctamente en tanto en cuanto la traduzca yo. y me interese a mí. Exacto. Mira, un ejemplo muy sencillo. Claro. Un ejemplo muy sencillo, los diezmos. Los diezmos es una ley temporal que yo la comprendo. Para mí tiene sentido que los diezmos hagan falta porque la iglesia no tiene que ser mantenida por nadie de afuera. Es normal que, es como en la casa de uno, pues uno se tiene que buscar los recursos. No vas a esperar que los demás lo busquen por ti. Pero claro, la iglesia lo convierte en un mandamiento imprescindible para entrar incluso al templo y resulta que coge, usa escrituras como la de Malaquías, probará al hombre a Dios y tal. Y claro, pero cuando uno conoce la historia de esas escrituras te das cuenta de que eso no está hablando del significado que le da la iglesia, sino que eso está hablando de lo que los encargados de gestionar el diezmo, que era usado para alimentar a la tribu de Leví, porque estaban dedicados al templo y no trabajaban, no trabajaban para tener sus recursos, entonces las otras 11 tribus acumulaban un 10% o lo que dieran, y eso se gestionaba. Y los que estaban gestionando eso en el almacén estaban sustrayendo para sí mismos. Y eso es una cosa que duró tiempo. Sí, sí, sí. Y esa escritura va para ellos, no va para, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, claro, es la Biblia hasta donde esté traducida correctamente, yo la interpreto cuando a mí me interesa, le doy esta perspectiva, sí, significado, pero no es real. Claro. Y para Y eso hacerte ver a corrige. ti como ladrón en vez de, vamos, mostrar el contexto y lo que Exacto. en realidad pasaba, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces te das cuenta de que, ese ejemplo pequeño ha llevado actualmente al hecho de que la iglesia seguramente de las más ricas que hay, de las religiones más ricas que hay en el mundo. Y eso es obsceno lo que está moviendo el dinero y cómo lo hacen, ¿no? Y ya ha habido ya consecuencias. La consecuencia esta de la multa del 2023. Pero fíjate qué detalle, María. A mí me llama la atención de esa historia de la multa, porque decimos, la iglesia recibió una multa. No, no es que en sí recibiera una multa. La iglesia acordó una multa con el IRS, con lo que es Hacienda aquí en Estados Unidos. ¿Por qué tú acuerdas una multa? Evidentemente para cerrar el expediente. ¿Por qué quieres cerrar el expediente? Porque no quieres que siga avanzando. Claro, y pagar más multas, porque si llegan a pagar todo lo que deben y todo lo que han malversado y bueno, y las empresas fantasmas y en Sign Pick Advisors, no, se les cae el pelo, pero Claro. eso, claro, tienen que encontrar una manera de frenarlo, ¿no? Exacto. A veces es en los detalles donde está la cuestión, ¿no? Y eso es un ejemplo. Luego te vas, el libro de Mormón. Bueno, ahí hay mucho tema para hablar. Se puede incluso dividir en tres partes. El libro de Mormón vamos a hablar de lo que es, no ahora, ¿no? Sino, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es cómo se obtuvo.
Y ahí tienes un montón de controversias, de historias totalmente diferentes. Te das cuenta de que el José Mí realmente usó la piedra para encontrar ese libro, que eso del ángel que lo visitó no es cierto, eso fue una cosa que se añadió después, etcétera. Mucha magia, mucha superstición, tal. La traducción, la cantidad de problemas que ha después, la cantidad de cambios que tuvo después, con cosas tan importantes como la personalidad de Dios. Eso no era diferente al principio y luego se cambió. Y luego, pues, lo que es las enseñanzas que tiene, ¿no? Cómo se distribuyó y todo lo que enseña después. En fin, bueno, no, la traducción es lo que yo quería también añadir, la forma en que se tradujo, ¿no? Que te das cuenta de que al final las planchas José Mí apenas las usaba para traducir, porque lo hacía con la piedra en el sombrero, cosa que, fíjate, yo cuando tenía 18 años ya creo, no, 17 porque era presbítero todavía, me fui un mes que tuve de vacaciones a Murcia, como hacer una misión de distrito en aquella época, y me fui con los misioneros, yo tenía mi compañero y estuve un mes haciendo de misionero, pero sin ser el de siendo presbítero, con mi placa, todo. Allí en Murcia, me acuerdo que yo entramos en contacto con gente, tú sabes, cuando eres misionero te encuentras con gente de otras religiones y tal. Y me dieron libros de los evangelistas que hablaban en contra de la iglesia. Y estaba el tema del sombrero y la piedra. Y yo, claro, yo eso lo vi, los misioneros, mis compañeros, todo eso es mentira, eso son historias que se inventan los Sí, que persiguen a la iglesia, los mormones y los antimormones. apóstatas y todo. Exactamente. Claro, esto todo es falso. Que José Mí tiene una pistola y tal. Eso son invenciones de la gente. Sí. Y ahora llega y resulta que todo eso es verdad y te ves al presidente, bueno, al presidente, a Nelson, al presidente de la iglesia de los mormones, te lo ves con el sombrero así explicando. Y dices, no, pero por favor, pero esto que Sí, 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 pasas una vergüenza ajena. total, vamos. Entonces, el libro de Mormón tiene muchas patas cojas. O sea, es que se cae por muchísimas partes. Todo lo que es la falta de evidencia, Sí, etcétera, empezamos a hacer una búsqueda del egipcio reformado. que no No, no, existe. podemos cavar y vamos, y no vamos a encontrar nada. Así que Nada. sería Aunque los apologistas están siempre con la esperanza de que se encontrará. O sea, esto es, aquí se avanza, aquí se descubre, aquí se encuentra evidencia de lo opuesto. lingüista experimentado en ningún idioma que siquiera acepte esto del egipcio reformado. Es que Exactamente. ni Pero ahí egipcio. se sigue con la esperanza de que aparezca algo algún día, ¿no? Exacto. Ujú. Y luego dice, bueno, ahora vale, vamos a la pela de gran precio, el libro de Abraham. Y Sí, resulta que el libro de Abraham está basado en un pergamino que es de una época muy posterior a Abraham, que no tiene nada que ver con Abraham, que es un registro funerario, que toda la vida la iglesia, bueno, es que yo he estado leyendo de los diarios de José Mí a sus escribas en cuanto al tema del proceso de la traducción del libro de Abraham, y José Mí siempre enseñó que eso era el libro de Abraham escrito por su propia mano y que lo estaba traduciendo por inspiración de Dios. sí. Esa es lo que José Mí enseñaba y lo que está registrado en los documentos de la iglesia. Y toda la vida se pensó eso hasta que se descubrió que no. De repente, no, es que traducción realmente significa otra cosa, eso fue un detonante para una inspiración, es que para acá, No. el Hugh Nibley, Ah, el rey sí. intelectual de la iglesia, leí una teoría que él decía, no, es que en el egipcio a veces hay entremezclados, o en los idiomas antiguos hay entremezcladas cosas, hay entre líneas que José Mí descubrió. Pero por Sí. favor, No, no, sí. La gimnasia mental que uno puede hacer total, es olímpica, sí. exactamente, ¿no? Tanto de. Ujú. Y el libro de Moisés se libra más del tema porque no hay nada para contrastarlo. Como eso fue totalmente inspirado, no lo puedes contrastar con nada, ¿no? Exacto. Y luego te vas a Doctrina y Convenios. Y resulta que Doctrina y Convenios, desde que se editó en el 1833 el libro de mandamientos, y a los 3 años se empezó a editar Doctrina y Convenios, en ese lapso de 3 años hubo un montón de cambios en las revelaciones. Algunas cambiando palabras que cambiaban el significado totalmente, otros añadiendo un montón de palabras, otras quitando. Y fue una época en la que mucha gente se fue de la iglesia porque no podía creer que Dios diera una revelación ahora y que en 2 años la cambiara, que Dios cambiara de opinión. Y hay mucha gente que se fue de la iglesia y uno de ellos, no sé si se fue en ese momento, pero una de las cosas que condenaba mucho, esto lo condenaba mucho David Wilmer, uno de los testigos del libro de Mormón, porque decía que era un ultraje, eso no podía, es imposible. Tú estás transmitiendo a un Dios que cambia de opinión según le plazca, ¿no? Sí, sí, sí. Adaptándolo a lo que a ti te conviene, como El siempre, ¿no? Dios cambiante del mormonismo, sí. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una iglesia que sus escrituras y su historia está totalmente en tela de juicio. Y claro, todo eso pues va alimentando el tema, ¿no? Ujú. Esa, digamos que es la perspectiva histórica, Sí, de que no hay un fundamento, o sea, es que ni las escrituras te pueden ofrecer un fundamento, ni las escrituras, porque no son fiables, sí, y la sí, historia no es fiable. exacto. Y luego hay una cosa que yo llegué a la conclusión,
Y es que el testimonio que se da no importa. Mm, O sea, fíjate lo que te estoy diciendo hoy, sí, porque en la iglesia el testimonio es fundamental, pero es que da igual. O sea, claro. ¿cómo puedo yo saber que José Smith vio la primera visión? Que otro tema para hablar mucho. Ujú, Eso es verdad, no va a ser verdad porque yo diga que sé que es verdad, porque yo diga que he tenido el sentimiento del espíritu de que es cierto, ¿no? ujú, Eso va a ser verdad si ocurrió. claro. Si no ocurrió, Sí, no es sí. verdad. Y la humanidad está acostumbrada a hacer filosofías, ideologías de cualquier cosa, de todo, de cosas opuestas. O sea, el ser humano tiene creatividad de sobra para poder escribir y filosofar de todo lo que tú quieras. Pero realmente, si la primera visión, por ejemplo, existió, depende de que si existió o no. No depende de lo que yo diga. Porque lo que yo diga es algo personal y subjetivo. Y yo sé que eso también es fuerte, pero es que al final el testimonio que tanto hemos dado Ujú, da igual a la hora de sí, decir una cosa ocurrió o no ocurrió. Da igual lo que yo diga. claro. Ocurrió si ocurrió. Y si Ujú, no ocurrió, pues no sí. ocurrió. Sí, y hasta Ya está. ahí podemos ver cómo afecta eso o cómo va creciendo y cómo puede derivar luego, profundizando, en hacer juramentos en un lugar, Exacto, ¿no? De tener ese exacto. testimonio, o sea, en qué momento pasas de ahí a juramentar y hacer cosas, bueno, hasta son medio incomprensibles, ¿no? Pero bueno, Ujú. tú para ese entonces lo tenías atado todo, era muy consecuente lo uno con lo otro, el puzzle bien armado y todo. Y claro, o sea, cómo pasas de la teoría, digamos, a la práctica y hacer esos juramentos en el templo convencido, claro, de que eres capaz de cortarte el cuello, vamos, y de Exacto. exhibir tus entrañas y todo lo esperpéntico que es aquello, ¿no? En base a estas creencias absurdas, porque al Claro. fin y al cabo son creencias, ¿no? Exactamente. Son creencias. Y como tú estás, como tú crees que realmente José fue un profeta, que eso del templo se recibió por revelación, Ujú. claro, porque nunca nos enseñaron la historia del tema de la relación con los masones. Nosotros se nos enseñó que el templo se dio por revelación, que las ordenanzas se dieron por revelación y que Sí, además eran ordenanzas que venían de la época del templo de Salomón. Entonces, claro, tú dices, bueno, es que esto es, yo no lo entenderé, pero esto tiene, sí, tiene el su Señor base sabrá, ¿no? histórica, sí, sí. Ya, Exactamente, eso ¿no? ya era mucha carne, ¿no? Exactamente. Como Uno estamos no, todavía en la leche, pero claro, exactamente. tienen con la leche hasta, vamos, Ya en la eternidad Dios lo mío, entenderemos. hasta que no te hagan la segunda unción, vamos. Exactamente. Entonces, claro, eso te lleva a hacer pues, cualquier cosa, porque tienes una fe ciega realmente en esto, en lo que te dicen los profetas, ¿no? Y luego el tema de la perspectiva teológica, claro, el tema de las ordenanzas del templo, uno lo piensa bien y lo primero, ¿por qué depende? O sea, si yo estoy con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mis padres, con todos los que yo quiero, mis hermanos, ¿por qué un Dios bondadoso, un Dios amoroso me iba a separar de ellos? Si yo no hago una ordenanza específica, ¿no? ¿No? Ordenanza que nunca enseñó Jesucristo en su vida. Nunca hizo referencia en absoluto a eso. Habló algo de la resurrección, del casamiento y tal, pero no tiene nada que ver con lo que se enseña en el templo. Exacto. Y luego aparte digo, bueno, yo entiendo que los principios del Evangelio están basados, el principio tal vez más poderoso es el del amor. Y Jesucristo ejemplificó, él no hace diferencia entre la gente, él enseñaba a cualquiera, él amaba a todo el mundo, no le gustaban a aquellos que estaban enseñando cosas como los fariseos que Los enseñaban doctrinas mercaderes muy de arraigadas Cristo y todos estos, sí. exactamente. Y entonces digo, bueno, si yo me pongo en el papel de qué haría yo como padre, yo a mis hijos les condicionaría de esa manera. Yo lo pienso y digo, yo soy incapaz y yo a mis hijos los quiero. La parábola del hijo pródigo es un ejemplo de un amor incondicional de un padre hacia un hijo, que no le importa los errores que cometió, Ya. errores, no pecados, que con lo que hablamos antes, los errores que cometió, él los recibió porque lo amaba y tuvo paciencia con él y tuvo comprensión hacia él y lo recibió y entendía que, bueno, su hijo se equivocaría en cosas, pero él sigue viviendo, sigue adelante. Yo soy su padre y lo quiero. ¿Por qué un padre hace eso y por qué Dios me condiciona tanto en el templo y me pone castigos tan severos si yo no hago las cosas que él me dice? Que eso está por encima del amor y de todo realmente, ¿no? Entonces, de la perspectiva teológica o del Evangelio, no cuadra. Ujú. No cuadra. Y, y, y bueno, y aparte que es que una vez que tú conoces la historia de José Smith, te das cuenta, conociendo su vida, que Sí. José Smith no era virtuoso en los principios del Evangelio, era todo lo No, contrario. era cualquier cosa menos eso, sí. Exactamente. Y él fue el que estableció estas Claro. ordenanzas. Y él fue el que dijo que venían de la época de Salomón. Entonces, ¿cómo me puedo yo fiar Sí, sí, de esa sí. fuente, no? Claro. O sea que no. Tradujo nada, ni hizo nada, sí. Y bueno, también pasando a tu historia, Uh -huh.
también pasó un hecho importante, digamos, ¿no? En este proceso, y hiciste un vídeo, ¿no? Que también voy a poner Sí, lo compartí en Facebook, pero aquí abajo podrán encontrar el enlace. Lo sigues teniendo, ¿no? En tu canal. sí, lo tengo guardado en mi canal, sí. Lo tienes. Sí, eso está ahí guardado, eso no, con los vídeos familiares. Sí, pero eso para que nos introduzcas un poquito a los que nos ven, cómo llegaste a hacer esa expresión, ¿no? De despojo también de ese. Del apoyo, de sostenimiento de Ah, los líderes de la iglesia. sí. Ujú. Sí, porque es que el tema de... Es que esta del conglomerado que hay... Ahora mismo, por ejemplo, yo miro a la iglesia ahora y yo veo que están en una campaña feroz Mm. por, por cambiar la imagen, se está centrando mucho en Jesucristo. Se está centrando, fíjate qué contraste, se centra mucho en Jesucristo, pero también están aumentando el énfasis en el templo. Sí, O sea, sé buen cristiano, sigue las enseñanzas de Jesucristo, pero ve al templo porque allí lo encontrarás. Y en el templo, o sea, vamos a ser sinceros, en el templo siempre hacemos lo mismo. En el templo, bueno, hacíamos o hacen ahora lo mismo. No se hace nada diferente. El único momento que tú tienes de reflexión, bueno, puedes reflexionar durante el tiempo que estás haciendo las ordenanzas, que estás escuchando exactamente lo mismo de cada vez que vas. Y luego en el salón celestial, pues sí, tienes un momento de reflexión tranquilo, que eso también se puede tener si te vas al campo o en tu casa tranquilo. Eso se puede obtener en muchos lugares, ¿no? exacto. Y poner el énfasis en eso porque es la manera en la que te tienen sujeto. O sea, es que realmente los convenios que se hacen en el templo son de sujeción. Y tal vez las dos cosas más agresivas que tiene es el comprometerte a pagar un diezmo completo, que eso es un requisito para entrar, Sí. que tiene que ver con esa ley de consagración que de la que haces convenio, de entregar todo lo que uno es y posee a la iglesia. Y además que lo especifica, de dar todo lo que eres y posees a la iglesia de Jesucristo. Y claro, es que ese lugar es el que se tiene sujeto en ese compromiso con la iglesia. Y claro, romper ese convenio, romper un convenio del templo suena muy duro. Y además ahora, en la última conferencia, Ujú. han añadido el tema de la segunda venida, que ahora están con esa... Ah, sí, sí, ahora están, sí. Eso tú sabes que da mucho temor, mucho miedo y Sí, te somete sí, mucho, ¿no? claro. Y es todo un envoltorio de tácticas para poder, por una parte, encubrir la mala historia, que ya está al conocimiento de quien quiera, se puede acceder a ella, y al mismo tiempo potenciar el mantener a los miembros que están ahí sujetos y meterles el miedo en el cuerpo para que no piensen en irse. La segunda venida, los convenios del templo, romper los convenios, sois el eslabón débil de la familia, no sé qué, y toda esa base de miedo, culpa, el pecado, el Señor nos requiere que seamos lo más puros posible, Mansos, sí. pa. Mansedumbre y sí. Claro, y yo digo, es que esto es una campaña agresiva para intentar mantenerse a pie. Mira, yo he tenido dos encuentros mientras que estaba en la iglesia con apóstoles muy breves. Uno fue con el de Boyka Packer, que curiosamente él era de aquí de Brigham City, donde yo vivo, y de hecho familiares suyos han sido clientes nuestros en un negocio que teníamos antes, y de hecho su funeral se celebró en la capilla que yo iba, el funeral de Boyka Packer. Ujú. Y él fue a organizar la estaca de Sevilla. Te hablo del año 80 y algo, me parece que era, o 90 y algo, no me acuerdo. Hace ya mucho tiempo. Sí. Y claro, yo estaba en ese entonces en el Consejo del Distrito. Y nos entrevistaban a todos, como proceso normal, a todos los que estaban en el Consejo, la presidencia del distrito, obispos, tal, para buscar el presidente de la estaca. No, yo sabía que yo no iba a ser el presidente de la estaca, claro. Y, y yo me acuerdo que entré, y además que lo tengo la imagen en la capilla que había Fue antiguamente en ayer, Sevilla ¿no? 1. Sí, Sí, como si fuera ayer. Lo que pasa es que esta cosa yo me la guardaba porque digo, ah, qué mal pensado eres, ¿no? claro. Fue entrar en la entrevista, yo creo que duraría 1 o 2 minutos, no más. Te hace 4 o 5 preguntas así básicas, cuántas veces vas al templo, no sé qué, no sé cuántos y tal. Ujú. Y yo me acuerdo que salí de allí pensando, "Uf, qué cosa más fría. No le he visto ni una sonrisa. No, todas las preguntas frías, tomando notas y acabar y irse, ¿no? Con un traductor que estaba allí y tal. Y yo pensaba, ay, Juan Carlos, no pienses mal, hombre, que el Claro, hombre ya es mucho viaje, mucho trabajo, tal. Pero yo de vez en cuando con el tiempo me volví al recuerdo y digo, pero es que era un apóstol de claro. Jesucristo. Sí, 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 Yo sí. esperaría algo Otra más, cosa, claro. estar en su presencia y sentir algo especial. Y, y no, y ya, pero esas cosas que se guardan en la estantería, ¿no? Es Y que luego otra, lo que estabas viendo eran unas banderas rojas como las de Plaza Castilla. O sea, exactamente, unas banderas rojas así que ondeaban y tú no, sí, pensaré bien. Sí. exactamente. Y luego Alarma, me pasó con, alarma. alarma. Y luego me pasó en una conferencia de estaca, esto fue poco antes de venirme yo para aquí, para Estados Unidos, en una conferencia de estaca
que vino, fue el Elder Bernard allá a Sevilla, y yo estaba viviendo en una zona, un pueblo que está cerca, una zona que se llama Aljarafe, que está cerca de la ciudad. Y a mí me asignaron dirigir la música en la sesión de la conferencia, el domingo por la mañana. Y yo Pues me acuerdo que suerte, ¿no? Dirías en su día, wow. wow, pues yo tenía mi coche, pero un amigo mío, otro miembro de la iglesia, que vivía también en el mismo pueblo que yo, dijo, oye, vamos juntos para no ir en los dos coches. Vamos, claro, mejor. Y yo no sé por qué narices, él llegó tarde a recogerme. Y yo estaba intranquilo. Yo creo que lo llamé. Oye, Juan, que tengo que dirigir la música. Si estuviera Claro, aquí, pues no me importa, porque tengo que dirigir la música. Debo estar ahí es antes. un acontecimiento, sí. Exactamente, ¿no? Total, que él llegó tarde, bajamos y yo preocupado, madre mía, ¿no? Y yo llego a la capilla y estaba, esta fue la capilla de Sevilla, dos antigua que había antes, y estaba ya todo el mundo sentado, era casi la hora de empezar. Yo creo que faltaba 1 o 2 minutos. Y el de la orquesta no estaba. El presidente la estaba con cara de preocupación. Y ya llego yo por la puerta, el del Berna sentado a su lado. Ah, Y ya entro yo por la puerta, uf, y me veo a José Luis, se llamaba, el sí. presidente de la estaca. Oh. Digo, perdón, que es que se ha hecho tarde y tal. Y lo saludo a él y lo saludo al Elder Berna que estaba al lado. Y mira, fue una cosa más fea, ni me miró a los ojos, muy serio. O sea, como haciéndome así, mirando hacia otro lado. Y yo me acuerdo que qué antipático. Sí, Qué raro, ¿no? claro, No fue nada más que eso, fue una impresión. Y ya sí. me senté y tal y dirigí, ¿no? Pero claro, yo luego viéndola él después cómo es y las cosas que dice y las cosas que hace, digo, este hombre otra vez estaba delante de un apóstol y qué cosa más fría, ¿no? ¿Verdad? Esto es un poco, a veces, especulativo, ¿verdad? Es algo personal, no es algo Claro, muy no, pero trascendente, ¿no? estamos hablando de que en la iglesia todo es subjetividad, claro, tienes otras expectativas, ¿no? Exacto, ¿no? Estoy delante de un apóstol, o sea, aunque llegue Sí, sí, tarde, pero qué mínimo que una sonrisa, ¿no? Tú obvio. sabes, cuando Sí, tú sí, que saludas a alguien, pues, vamos a vivir una cosa importante y que nos va a claro, unir como comunidad y vamos a aprender, o sea, revelación y todo, o sea, nos vamos a enterar de cosas importantes. Se tiene que crear un clima adecuado, ¿no? exacto. Sí, sí. Y fíjate, ese mismo día, por la tarde, tal vez fue el sábado, no me acuerdo, Ujú. hubo una reunión más informal con él, con el Elder Bernard, en la que dio un tiempo para hacer preguntas. Y esa fue la primera vez que yo, porque alguien le preguntó en cuanto al albedrío, y fue la primera vez que yo escuché al Elder Bernard, que luego lo ha hecho en otras ocasiones también, en otras conferencias a nivel de estacas y tal, hay vídeos grabados de eso, en el que él decía que nosotros cuando nos bautizamos ya no tenemos albedrío. No sé si te suele haber escuchado eso. Sí, Y yo, y yo me acuerdo que ese día yo pensé, estaba con mi familia ahí sentado y yo pensé, claro. eso es muy raro. Eso que está diciendo es muy raro. Ujú. Si el albedrío fue la razón por la que se enseña que en la vida persistente, en la vida premortal, hubo la guerra y tal, ¿cómo, el albedrío, ¿cómo lo vamos a Si es verdad que yo he hecho convenios y me he bautizado, y si lo rompo, pues pagar las consecuencias, pero que de eso decir que ya no hay albedrío. Y ya ahí a mí Claro. él me tocó un Toca, poquito la cosa, como diciendo, esto es un poquito raro, ¿no? sí, Pero a la estantería. otra vez a la estantería, Otra exacto. bandera roja a Sí, la a la estantería, ¿no? estantería. Sí, Y entonces, claro, en definitiva, todas esas cosas, pues a mí me llevaron a pensar que estos hombres, y luego tú analizas, yo a veces, yo ahora cuando leo comentarios que ellos hacen, el presidente, los apóstoles, que ponen tal, digo, pues si estos comentarios los puedo escuchar de cualquier libro de autoayuda o tal. sí, Yo escucho, por ejemplo, a Marian Rojas, la psiquiatra, no sé si sí, la conoce, sí, a mí me encanta. sí, es buenísimo. A mí ella me inspira mucho, el doctor Push también. Yo Sí, escuchaba antiguamente los programas de redes de Punset, no sé si lo has conocido, sí, él murió sí, en el sí, 2019. Edward Punset. Exactamente. Y las entrevistas que le hacía a diferentes científicos hablando del cerebro, de tal, a mí me inspiraban y yo me sentía mal, porque decía, me está inspirando algo, pero este no es un líder de la iglesia. Claro, sí, sí, Y me sí, sentía mal, ¿no? Porque ex- estaba recibiendo cosas que me daban claro, que eran esperanza, me extraños. daban... Sí, exacto. Y, y, y claro, todo eso al final dice, mira, si apoyarlos como profetas, pero si realmente no... A profetas que se les engaña, como cuando Hoffman hizo el tema de las falsificaciones, y había allí 15 apóstoles y profetas, que ahí lo justifican los apologistas. Bueno, es que otras veces se han equivocado los profetas en la historia, pero vamos a ver que había 15 apóstoles allí, Claro, sí, con sí. discernimiento, y ninguno fue capaz de darse cuenta de que eso era todo mentira. ¿Tú sabes quién detectó eso y quién no sabía y estaba casi seguro? Los Tanner. Sí, sí, Los sí. Tanner lo sabían. Ellos decían, esto no puede ser. ¿Qué tipo de hombres, profetas y apóstoles? ¿Por qué tantos profetas si realmente no? ¿Qué, qué pasa? Que en la pandemia, antes de que llegase, se sacó adelante el programa de la escuela dominical con el Ben Sígueme y tal. Ah, menos mal que así pudimos estudiar en casa. Pero si mi esposa, que es maestra, cuando pasó la pandemia, ellos en poco tiempo se Sí, organizó todo para que pudiesen dar las clases online.
No hacía claro, falta tener 15 apóstoles para hacer eso, pero sí para hacer algo que no tiene que ver con la pandemia, que luego te escuchas a el de los decir, no, realmente nosotros no sabíamos que iba a venir, y luego te escuchas, como hace poco escuché a el del CUP, es que el presidente Nelson, la inspiración para el Ben Sígueme, que nos ayudó a poder estudiar en casa. claro. No, Esto no, es no. Y un... además que él lo dijo, ¿y por qué? Porque es doctor. ¿Y qué tiene que ver Claro, que es doctor con el coronavirus, no? O sea, tenía que haber tenido que ver porque era un doctor profeta y lo obvio, podía haber obvio, previsto sí, y sí, hubiera sí, muerto sí. mucho menos millones De de avisar, personas. sí, sí, sí. Y además hubiera ganado un gran prestigio como profeta. Hombre, claro que sí, 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 y no quedar en ese tremendo ridículo, ¿no? Que ya se ha Exactamente. vuelto la tónica habitual, digamos, de la iglesia. Eh, Lamentablemente, en esas épocas de Hoffman, claro, estaba la televisión, claro, no había Claro, internet, nadie. y no, la repercusión hubiera sido, vamos, tremenda, pero me imagino que se habrá ido un buen puñado de gente que ha Sí. visto eso, ¿no? En su día. Solo Ha que habido no, etapas. lo evidente, sí, Ha habido etapas tanto en las primeras épocas de la historia de la Iglesia, cada vez que pasaba un acontecimiento, como esto de, por ejemplo, cambiar las secciones, o sea, cambiar el libro de mandamientos, las revelaciones y ponerlas diferentes, ahí se fue gente. la Lo del doctrina, Banco de Kirtland se fue gente. sí, Actualmente lo de Hoffman, lo de hace unos años que pusieron la revelación, que luego fue política, de que sí. los hijos de los homosexuales no se podían Ah, sí. bautizar y luego lo quitaron, ahí se fue gente. Se fue, pero una sangría tremenda. Sí, 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 Exactamente. sí. Y ahora se está yendo mucha gente por descubrir Claro, lo del libro de Abraham, con los ensayos, y claro. en fin, muchas cosas. Sí, Por la multa también se en fue el gente. sombrero, sí, Exacto. sí, O sea que sí. Por esto es la una poligamia, situación, por las 40 esposas, sí. exactamente. Bueno, o que se Sí, sepan. Luego habrá que sí. saber las opciones Y en cuáles su son, porque día por el Nabú Expositor, claro. también. Ahí empezó, es Ujú, que ya desde los inicios de la iglesia han habido apóstatas. exactamente. Y Ujú, nosotros siempre con el puzzle perfectamente montado, que es lo que a mí o sea, lo que me ha llegado a todas estas cosas es que esto al final ha sido todo un montaje. ujú, Es muy duro, pero yo he tenido que aceptar que mi testimonio, o sea, yo ahora estoy, bueno, yo creo que ya más o menos entiendo lo que puede haber pasado con esa experiencia, pero yo creo, y pasando a la parte humana del tema este, yo creo que la parte más difícil para nosotros, yo creo, a mi opinión personal, que es el hecho de que todo estaba basado en un testimonio. O sea, ¿por qué un miembro de la Iglesia lucha en contra de todo esto que aparece y lo niega? ¿Por qué no lo quiere aceptar? ¿Por qué sigue justificándolo? Yo creo que en el fondo es porque lo que teníamos que negar, aparte de toda la historia, sería el testimonio que tenemos. Y claro, eso es muy duro, porque tú estás diciendo, estás como admitiendo que tú estabas equivocado, lo cual a las personas nos cuesta muchísimo sí, trabajo. sí, En cierto modo que nos engañaron, porque la verdad es que nos engañaron, o sea, las sí, cosas sí dijeron, son oye, así. sí, Y ibas luego, a decir una grosería, pero no, me voy a callar. Sí. control, control. No, no, que nos hacen pipí, nos dicen que llueve, ¿no? Sí, Básicamente. sí. Y luego el hecho de decir, bueno, ¿qué significa eso que yo sentí? No solamente al principio, sino fíjate, a lo largo de los años que hemos estado en la iglesia, ¿qué significa todo eso? Claro, es que es un planteamiento que dice, Ujú. ostras, es que, ¿qué significa? O sea, simplemente, ¿qué significa que yo sintiera el impulso de bautizarme cuando tenía 14 años? ¿Qué significa eh, los... Yo he tenido experiencia de curaciones, un par, que yo me acuerdo segura, cuando una fue a mi esposa, de la bendición que le di, y otra fue en la misión a una hermana, y yo vi curaciones Claro, instantáneas. ¿Qué significa eso? Y, claro, relacionar esas cosas, pero también ver el principio de probabilidad, ¿no? claro, Sí, sí, porque hay una entre no sé cuántos miles de millones que nos toque la lotería, pero toca, exactamente, sí, pero toca. toca, sí. Y todo eso, claro, solucionarlo, yo creo francamente que ese es el key de la cuestión. Y yo, de hecho, quiero hacer estoy pensando, estoy preparando unos vídeos que luego lo compartiré por si queréis ponerlos o lo que sea, Genial, sí. intentando explicar las cosas, pero de una forma más gráfica, con un poquito de texto y tal, para dar una perspectiva mayor. Y quiero hacer una grabación que es también, en cierto modo, para mí, para yo colocar Sí, o sea, ideas. Ujú, cuando uno las expresa o las escribe, se te sí, organizan mejor. exacto. Y intentar intentar comprender por qué pasan estas cosas. Yo qué sé, detalles. Una cosa que yo hace poco estuve de un neurocientífico que estaba explicando cómo funciona el cerebro, Ujú, estaba hablando, por ejemplo, de que el hecho de que cada emoción está ligada a un pensamiento. sí, Y de hecho los recuerdos, esto es una cosa que yo aprendí con Punset, ujú, todos los recuerdos que tenemos en la vida están sujetos a emociones. Los recuerdos que no permanecen tan en el subconsciente o tan activos que aparecen de vez en cuando son aquellos que no tienen tanta relación con una emoción. Pero claro, todos los recuerdos que tenemos en la vida están asociados con emociones, que puede ser un olor.
Un olor nos puede traer recuerdos. El ver yo qué sé, cuando yo voy a Sevilla, por ejemplo, de visita, yo veo el edificio, veo dónde vivía y eso, ¡boom!, me trae un montón de recuerdos y emociones de aquella época. Calda. Una canción que escuchamos, que nos... O sea, todo está relacionado con emociones que tuvimos en esas experiencias, ¿no? Y que las podemos revivir. Entonces, claro, si toda emoción, y estamos hablando que los sentimientos que se tienen cuando uno dice que tiene revelaciones, eso son emociones también. Claro, O son sea, neurotransmisores. exactamente, eso tiene su proceso químico, su proceso eléctrico y su proceso mental, que es mucho más desconocido, pero eso son emociones. Sí, es Y eso está biología. ligado a pensamientos. Claro, cuando está ligado a pensamientos, uno empieza a entrar, bueno, eh, yo, por ejemplo, vi una película, no sé, El Señor de los Anillos, que a mí me encanta, Ujú. y yo siento emociones, cosas muy bonitas en esa película, me da mensajes que me encantan, que me inspiran. Yo soy consciente de que esa historia no es real, Oh, es sí, ficticia, sí. pero me transmite esas buenas enseñanzas. Pero es más real que el libro de Mormón, vamos, porque está más estructurada, o sea, la han hecho también que la Tierra Media, todo eso, o Ujú. sea, es incluso más creíble, ¿no? Exactamente, ¿no? Está mucho mejor elaborada. Exacto, sí. Pero, y claro, y yo al principio yo escuché la historia de la iglesia, ese puzzle también formado, con todo también explicado, que claro, a mí me trajo emociones. Y Claro. luego hay una cosa que es clave, una de las cosas o sea, este científico explica dos cosas, el que las emociones están ligadas al pensamiento, y una Ujú. cosa que yo sabía hace ya mucho tiempo también, que también lo explica muy bien la doctora María Rojas y otros muchos, es que nuestro cerebro no distingue la verdad, o sea, lo que es real de lo que no es real. O sea, nuestro cerebro no sabe lo que es real. Claro. Por eso tú estás viendo una película del Señor de los Anillos. Ahí tú sabes incluso que no es real, pero todavía te genera emociones buenas, ¿no? Claro, O te ves una película activa de miedo, puntos del cerebro, el claro, hipocampo y todo esto, ¿sí? exacto. Ujú. O ves una película de terror y te provoca emociones negativas, el miedo, todo eso, Sí, ¿no? sí, Claro, cuando uno recibe esas enseñanzas, tú realmente estás escuchando cosas que te dicen que son verdad y que son inspiradoras y tú sientes eso, sí, porque tu reacción es eso. Lo que pasa es que tu cerebro, tú no puedes saber si eso es verdad o no, porque el cerebro no lo distingue. La única forma que tenemos de verificar la verdad de las cosas realmente es con las evidencias. sí, 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 total, Es que no hay otra manera, ¿no? sí. Ujú. Y, y claro, ¿qué es lo que pasa? Que al no saber qué es verdad o que no es verdad, yo lo que estoy es asumiendo que es verdad y por tanto lo relaciono, esos sentimientos, con que eso, que es tan trascendental, pues que me están contando y que me dicen que es verdad y que me da esas emociones, pues mira, ya tengo un testimonio de que eso es verdad. Pero realmente es una reacción a Sí, algo que estoy escuchando que es inspirador. Y es así de sencillo. sí, Es así de sencillo. Y claro, una vez que yo descubro estas cosas que voy pensando, cosas que aprendí hace tiempo, cosas que voy aprendiendo ahora, yo analizo y la conclusión es que las emociones no te pueden decir lo que es verdad y lo que es mentira. mm, claro. Las emociones no tienen esa capacidad. Podemos contar nuestras emociones, pero testificar acerca de acontecimientos, no, porque ¿No? sencillamente y puramente porque no hemos estado allí. Exactamente. Hace falta No, sí, la evidencia comprobable. exacto. Exactamente. Ujú. Claro, asumir que las emociones no te pueden decir lo que es verdad, lo que es mentira, es muy duro. Pero Sí, es la realidad, las emociones no sirven. Por tanto, todo el concepto del testimonio en la iglesia, para mí hoy día, eso se ha derrumbado, sí, se ha quedado en ruinas. Eso, sí, y en cierto modo me ha liberado, porque ¿qué es lo que aprendo? Pues que si quiero saber que las cosas son o no son ciertas, tengo que investigar y tengo que ser paciente. Y además, uno se acostumbra a vivir en la incertidumbre. Que tú fíjate que al principio en la iglesia vivíamos en la certidumbre, sí. en la certeza de que Esto esto es es verdad. así. Sí. Exactamente. Y claro, como estábamos tan seguros, me pueden decir qué pensar, qué preguntar, qué responder, qué vestir, Todo, todo, sí, todo, todo. qué hacer cada día, todo. Sí, Me sí. estructuran la vida y yo lo acepto, porque creo, os digo, sé que esto es verdad. Pero cuando tú vives en incertidumbre, al principio es muy duro porque tienes que hacer tu vida, pero es que te das cuenta que la incertidumbre al final lo que te permite es progresar, Claro. porque Sí, sí. tienes que estar buscando, ¿no? Buscar nuevas vías, sí, no ese Exacto, camino, ¿no? Porque nos tenían como exactamente. caballos cocheros al final. Exactamente, tú lo dices, que van con Y las con riendas las ojeras y así las y no ven. Ujú, exacto. No, ahora tienes que buscar tú, tienes que investigar claro. y tienes que aceptar que igual investigas toda la vida y no llegas a ninguna certeza. Y no pasa nada. Es Ujú, que el camino de poder estar descubriendo más cosas es apasionante. sí, Porque es que, mira, yo qué sé, conoces a la gente mejor, ves más virtudes en la gente, ves ejemplos de heroísmo, como te comenté sí, lo que supe de ti, de tu historia. Eh, yo qué sé, ves en el mundo, lo ves mucho más completo, en la cantidad de diferentes culturas, de diferentes formas de pensar, de diferentes la cantidad de gente buena que hay en el mundo, que hacen sí, cosas buenas por los demás. Y claro. no está sujeto a ese filtro constante, ¿no? Sí, Que va. porque Por estábamos eso yo me sentía, demasiado acostumbrados, ¿no? A ese filtro porque prejuzgábamos ya.
sí, sí. Exacto, Se ha ido es porque quería pecar. O sea, ya nos dicen hasta las respuestas. Está tan exacto, estructurado todo que está la justificación para la duda y el juicio o el prejuicio para lo que podamos ver. Entonces, si es apóstata, o no ha estudiado, o no ha entendido, o eh, quiere pecar, o esto, sota, caballo, rey. Sí, exacto. y ya Y está. claro, no se No, piensa, no, es que anulan tu capacidad de pensar de pensar. Sí. y eso es el control mental, ¿no? Ujú. Y en definitiva, volviendo ahora al tema de la ropa del tiempo, es que Sí, eso es un símbolo de toda esta cosa que hemos comentado y que hay muchísimas más. Y eso, digamos, es la parte más agresiva porque es la que te hace comprometerte ahí de una claro, forma que ahí te puede meter el miedo, no rompas los convenios, vas a perder a tu familia, claro. y ahora la segunda venida. Y claro, como eso para mí representa la máxima expresión del control. ¿Eh? Son simbolismos, claro, y tú al romper eso, has roto con todo ese símbolo y ese compromiso. Y es también lo que veo con el testimonio, ¿no? Uno no sube a dar su testimonio, sino son pruebas de fidelidad, ¿no? De decir, Ujú, yo sigo aquí y es, me tenéis, ¿no? Me exacto. tenéis y fiel aquí. Hay una cosa que yo también aprendí de una de las entrevistas que hizo Punset, que decía que, o sea, nosotros, el ser humano, estamos diseñados para sobrevivir, fundamentalmente, ¿no? Pero cuando nosotros superamos las cosas fundamentales que es, no sé, el poder alimentarnos, el poder tener cierta protección, cuando estamos más o menos seguros, cuando las necesidades básicas se cubren, es cuando las personas empezamos a poner en marcha otras facetas como la creatividad, la búsqueda del sentido de la vida y tal, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, hay básicamente dos direcciones, que es, digamos que es casi la lucha constante a nivel social de la historia de la humanidad, que buscar o bien seguridad o bien libertad. La libertad ha sido el estandarte de las guerras, fundamentalmente, ¿no? Cuando uno quiere invadirte, tú luchas porque tú quieres tu libertad, tú no quieres ser invadido, porque eso significa perder tu Sí, sí, libertad, ¿no? sí. Y tu Para una soberanía. visión Ujú, más o menos general. ¿Qué es lo que pasa? Que la libertad trae consigo responsabilidad y la seguridad, en gran manera, disminuye la responsabilidad, ujú. porque recae sobre otros. Y Total. esa es la gran tentación. Claro, cuando tú estás en la iglesia, estás reforzando tu intuición o tu búsqueda innata de la seguridad, porque ellos te dan la seguridad, ellos te dan todo. Claro, te exigen que tienes que hacer ciertas cosas para poder ganarte ese gran premio en la exaltación, pero de cierto modo estás seguro. ¿Qué pasa si, ay, que tengo pruebas en la vida, eso es Satanás, qué tal? O sea, hay una mentalidad de echar la responsabilidad a otros, se usa muchísimo Satanás en la iglesia, que eso también te has dado cuenta, se Sí, predica muchísimo acerca de sí, Satanás, muchísimo del se le culpa. maligno. Sí, que tengo pruebas, que es que el Señor me está probando. Oye, que es que a lo mejor tú te has equivocado y tienes que resolverlo, ¿no? Pero es que es una prueba que me manda Dios. Claro, todo eso da seguridad porque estás en el camino correcto y muchas de las cosas que te pasan tú no eres responsable. O es Satanás, o es una prueba de Dios. Sí, Y claro, a ti te mantienen controlado porque te dan seguridad y te quitan responsabilidad. Y claro. eso es muy, muy tentador para el ser humano. Sí, Ahora, tú quieres ser libre. Si tú quieres ser libre, tienes que buscarte la vida, porque ya no tienes tanta seguridad. Si quieres seguridad, claro. búscatela tú. Sí, sí. Y enfréntate a que habrá épocas en que estarás menos seguro, que te equivocarás, que pagarás las consecuencias. No puedes culpar a los demás, tú tienes que aceptar tu responsabilidad de tu vida Ni a y tienes Satanás. que. Exactamente, tú ya no puedes culpar a Satanás. O No, no, sea, no, ya, vamos, sí, sí, sí. claro, si me salen las cosas mal, no puedo decir que es una prueba. Tengo que mirar, oye, ¿en qué me habré equivocado? ¿No? Y eso Exacto. es una cosa que no apetece mucho. No, claro. Pero si somos capaces de vivir así, nos hacemos cada vez más libres. Es la gran diferencia. Esa es la forma de manejar los instintos humanos. O das seguridad y los controlas, y les quitas responsabilidad, los controlas, o luchamos por ser libres, tenemos que hacer la responsabilidad, pero ahí empezamos a avanzar. Es que es lo que llaman, ¿no? Salir de la zona de confort. Por Realmente. confort también se entiende a lo que hemos estado viviendo automáticamente, ¿no? Allí. Ujú. Sí, sí, de Exacto, manera así mecánica casi. así es. Ujú. Y todo eso, pues, es la perspectiva humana en cuanto a las cosas de la iglesia, en definitiva, es control mental, María. O sea, yo ahora lo veo y digo, madre mía, cómo hemos podido estar tan controlados en todo y sufriendo y sintiendo la culpa y sintiendo el miedo y la indignidad. Y dices, madre mía, Qué y condición. ahora que ves que puedes. Mira, una cosa que yo decía, a veces yo era muy pillo cuando hablaba con gente así que va en otra iglesia, yo le decía, bueno, si la iglesia es tal, pero entonces, ¿qué alternativa dais a la iglesia, no? Ujú. Sí. Y yo ahora pienso, bueno, es que la alternativa es vivir. Sí, 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 La sí, alternativa claro. es poder Porque ese vivir. era el refugio, ¿no? Donde nos daban todo masticadito, claro. Ahora es vivir y Sí, conocerte a ti mismo y oye, aprender más cosas. Y es vivir, sí, totalmente. Es totalmente, vamos.
Así Sí, que sí. Pues genial, genial, Juan Carlos. ¿Alguna cosa más? No sé si se me está escapando algo o vamos, pero he dicho muchas cosas. sí, no, está genial. Más que nada era eso, ¿no? La explicación a ese acto que has hecho que para Ujú, muchos puede sonar esperpéntico esto de romper la ropa del un templo. sacrilegio. Sí, 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 un sacrilegio. Un sacrilegio. Pero claro, es que hay mucho fondo ahí detrás y es parte del proceso. Bueno, lo has vivido así. Ujú, Te agradezco de verdad por compartirlo y luego quitarles el poder, ¿no? Es lo que hiciste ujú, con tu video, quitarles el el poder, apoyo. decir, ya no mandáis más en mí, Exacto. ya no Ya mandáis. no, ya no manejáis mi agenda de la vida. Sí, eso, yo ya me gestiono solo, sí, Exacto. tropezaré, no tropezaré, Ujú, exactamente. Así que nada, te exacto. agradezco muchísimo de verdad y Yo a bueno, ti. seguiremos avanzando, ¿no? Es en este camino de la apostasía, cada cual por su camino, respecto también a lo que hemos vivido, que como decían, un lema muy cristiano, cada cual lleva su cruz. Exacto. Nunca mejor dicho. Sí, 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 así que muchas gracias por el aporte y esperamos futuras reflexiones tuyas Claro que que sí, me son muy gustaría mucho. profundas Ujú, y yo sé que mucha gente se va a quedar pensando en todo esto, ¿no? Y buscando ahí tal vez en su pasado cosas y respuestas, ¿no? Pero ujú, que cada cual saque sus propias respuestas, ¿no? Tú las claro. das según Es a mi tu experiencia criterio, simplemente. ¿sí? Ujú. Exacto, pero activa, ¿no? Ese planteamiento. Pues, Pero sí, la verdad es que aquellos que tengan dudas o que estén, que no tengan miedo de buscar porque yo me siento muy bien, María, la sí, verdad. Yo, fuera y miedo, hablo por mí, y hablo por mi esposa, nosotros, nuestra vida es mejor ahora. sí, Eh, sí, y no es mejor porque haya cambiado nada exterior, sino es mejor porque más o menos lo de fuera es más o menos igual. La rutina es la misma, más o menos, o sea que no es que haya. Pero nuestra forma de vivir cada día, eso ujú, de vivir cada día, sí, es con sus desafíos y todo, por supuesto, eso no desaparece, pero que es vivir, es mucho mejor, tiene más sentido la vida. sí. Totalmente. Sí, sí, es más apasionante, ¿no? Sí, Sí, así muy es. bien. Bueno, pues nos vemos en más capítulos de Ex Mormones, amigos. Hasta la próxima. Chao, chao, Juan Chao. Carlos. Chao, chao.